Hola, bienvenidos a La Letra Chica. Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches para todos. Terminó la semana de la definición de listas. Finalmente. Algunas cosas que no fueron sorpresas, como que Cambiemos confirmó su lista de la provincia de Buenos Aires después de idas y vueltas, salieron los nombres que todos esperamos. Y se confirmaron las dos grandes incógnitas, Cristina Kirchner y Sergio Massa, que finalmente van a jugar a la provincia de Buenos Aires después de dar vueltas si jugaron o no. Pero en las segundas líneas, en las terceras líneas, ahí es donde aparecen las sorpresas. Y donde aparece también el espectáculo, Marcelo, el espectáculo y el periodismo. ¿Quién lo iba a pensar, no? Mucha política buscando rating. Veamos, por ejemplo, algunos ejemplos. Es gente que tiene en común, que tiene rating, conocimiento, que han llegado a los medios con distintas trayectorias. Periodistas, gente que ha sufrido, gente que ha hecho un trabajo profesional en el deporte, gente que tiene conocimiento. Ajena a la gestión, ¿no? Apuntando justamente, seguramente, al electorado que no cree más en los políticos, que está defraudado. Pero tiene alguna explicación. Veamos, por ejemplo, le pedimos un testimonio a Daniela Amado, la autora de La Política Pop. Veamos por qué, cómo se puede llegar a esto y qué es lo que se busca. Hace unas décadas, cuando la política empezó a notar que perdía su ascendente en la sociedad por la volatilidad del voto, por la pérdida de adhesiones a los partidos tradicionales, empezó a buscar ese apoyo en donde estaba la sociedad y entendió que si los medios tenían rating y ahí había gente, eso podía ser equivalente a aquella convocatoria que tenían en plazas o en adhesiones partidarias. La videopolítica, la política pop, la política espectáculo, como los distintos analistas fueron describiendo este fenómeno, consiste en trasladar el foro del debate de los espacios institucionales, como pueden ser los congresos o las estructuras partidarias, a la televisión. ¿Qué ganó la política? Pensaba que ganaba alcance, porque la lógica de los medios es una lógica masiva, de gran llegada, pero perdió credibilidad, porque también la lógica de los medios tiene que ver con el efectismo, con lo emocional, con aquellos recursos que pueden tener un alto impacto rápidamente, pero que son muy rápidamente olvidados. Entonces, un par de décadas o más de esta videopolítica encuentra la política más devaluada de lo que estaba, con menos credibilidad que la que tenía antes y con una expectativa en la sociedad de que la cosa pública se resuelva con la rapidez que prometen en los medios. Como esto no es así, porque los tiempos de la política o los tiempos de la justicia son muy distintos a los tiempos mediáticos, lo que se genera es una nueva frustración que va alejando todavía más. Entonces, en lugar de haber convertido esa llegada masiva en un círculo virtuoso, lo ha convertido en un círculo vicioso que exige cada vez más mediatización para obtener el mismo resultado. Por eso las campañas en estos tiempos son millonarias, con unas inversiones como nunca se habían registrado. Los gobiernos dedican más tiempo y esfuerzo en la comunicación que en la resolución de las políticas públicas, y los ciudadanos han entendido que la forma que tenían que relacionarse con la política es esta forma que tienen con la televisión, con lo cual se termina una temporada, pasamos a la otra o cambiamos de serie. Entonces, la política mediática, lo que ganó en masividad, lo perdió en confiabilidad. Adrián Amado, vía WhatsApp,
nos daba su opinión sobre cómo esto puede tener un efecto negativo, cómo puede ser contraproducente llamar a la fama para jugar a la política. Estuve haciendo un punteo con algunos analistas políticos sobre qué es lo que se busca y me decían, esto es un recurso muy típico de la oposición. ¿Por qué? Porque el oficialismo tiene los actos públicos, tiene los actos de gobierno para mostrar a sus candidatos. En cambio, la oposición tiene menos recursos donde mostrar, donde hacer públicos a sus candidatos. Necesita candidatos que tengan sí o sí su propio rating, claro. O sea, que ya sean famosos. Y de propuestas no hablar, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí viene el segundo punto que engancha un poco con lo que decía Adriana Amado. El rating, el ser conocido, alcanza en un primer momento, alcanza para que esa persona tenga figuración, para que llegue rápido a los medios y que la gente sepa quién es. Pero rápidamente, y eso dicen los analistas políticos, tiene que convertirse en un político, porque la gente, pese a que todos nosotros criticamos a los políticos muchas veces, después buscamos confiabilidad en valores típicos de los políticos, que tengan proyectos, como vos decías, que los presenten, que trabajen en eso. Esos valores se buscan, se les critican a muchos políticos que no lo hacen, pero se buscan. Estos famosos de la política pop tienen que rápidamente transformarse en políticos con propuestas, con hechos, con trabajo concreto. Si no, terminan volviéndose en contra y, como decía recién Adriana, ¿qué se hace? Va a necesitarse un candidato mucho más famoso, con mucho más rating para compensarlo. Vamos a seguir hablando, pero ahora con un candidato que sí tiene propuestas y que sí tiene una trayectoria para mostrar. Seguimos con la de esta chica.